Hola queridos amigos, soy Huyen. Hoy es un día especial. Después de tantos días limpiando la casa vieja, cada rincón ahora brilla como si hubiera vuelto a la vida. Afuera los pequeños huertos y unos pollitos que estoy cuidando anuncian un nuevo comienzo. Pero la mayor sorpresa no está ahí. Mientras Ye estaba concentrado en crear ideas para la granja, ocurrió un encuentro inesperado. La persona que apareció fue nada menos que Adam. En ese instante el mundo entero pareció detenerse. Ye no pudo contener las lágrimas. Lágrimas de emoción, mezcla de nostalgia y felicidad. ¿Qué hizo que este reencuentro fuera tan especial? ¿Acaso dentro de esa sorpresa se esconde otro secreto? Acompáñenme a descubrirlo y a sentir toda la alegría y la emoción de este día tan único. Y no olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando a Huyen en los próximos caminos. Ye estaba al lado de Huyen con el sudor perlado en la frente bajo el calor sofocante del sol. Levantó la mano y señaló el terreno vacío frente a ellos, hablando con entusiasmo. «Mira, aquí voy a levantar un corral para los cerdos y justo allá, junto a la cerca, construiremos un gallinero. Y en aquella esquina bajo los árboles», apuntó hacia el rincón sombreado del jardín, «haremos un pequeño huerto para sembrar verduras y flores para que cada día tengamos paz. ¿Te parece bien?» Huyen asintió en silencio con los ojos brillando de felicidad. Su sonrisa radiante parecía borrar todo el cansancio acumulado de tantos días. En el porche, Maya estaba guardando sus libros en la pequeña mochila preparándose para el regreso a clases. Al ver a Ye secarse rápidamente el sudor y luego mirar con cariño la vieja moto que ahora se había convertido en su nuevo compañero de camino, sus ojos se iluminaron de alegría sencilla. Para él, la felicidad era simplemente poder compartir las cargas con Huyen para que ninguno de los dos tuviera que luchar solo. De repente Maya gritó emocionada con los ojos abiertos de par en par. «Mamá, Bak-ye ya tiene moto. Quiero que él me lleve a la escuela todos los días». Huyen sonrió acariciando suavemente la cabeza de su hija. «Y Maya quiere a Bak-ye». La niña levantó el rostro inocente con las mejillas sonrojadas y respondió sin dudar. «Claro que sí, quiero que Bak-ye siempre esté con mamá y conmigo». Ese momento hizo que el corazón de Ye temblara. Sus ojos se humedecieron, pero eran lágrimas de una felicidad desbordante. Sabía que desde ese instante realmente tenía un hogar. Al escuchar las palabras inocentes de Maya, el corazón de Ye se apretó con fuerza. Se quedó inmóvil con los ojos enrojecidos. Durante tantos años solo había observado en silencio la felicidad de los demás, sin imaginar que algún día sería llamado parte de un hogar. Ye se acercó, se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Maya. Su voz temblaba, pero estaba llena de cariño. «Maya, si de verdad lo deseas, te prometo que desde ahora te llevaré a la escuela, estaré al lado de tu mamá y las protegeré a las dos, como si fueran mi verdadera familia. ¿Me dejas hacerlo?» Maya abrió los ojos de par en par y de repente se lanzó a abrazar fuertemente el cuello de Ye. «Sí quiero que Bak-ye sea parte de mi familia». En ese instante, Huyen se quedó inmóvil. En los ojos de Ye vio una sinceridad rara vez encontrada. No era una promesa pasajera, sino un compromiso salido del fondo de su corazón. Sin poder contenerse, Huyen se acercó y apoyó suavemente la mano sobre su hombro. Su voz se quebró con los ojos brillantes de emoción. «Ye, gracias. Gracias por no abandonar a madre e hija. A partir de ahora construyamos juntos un verdadero hogar». ¿Sí? Ye la miró y con su mano áspera apretó con fuerza la de Huyen. Asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con un rostro iluminado como nunca antes. Bajo el sol dorado de la tarde, 3 personas, un hombre, una mujer y una niña, se abrazaron con fuerza. Una nueva familia había nacido sin necesidad de palabras grandilocuentes, solo con amor y compañía.
El patio de la escuela estaba lleno de sol. Maya entró feliz a su nueva clase con la pequeña mochila balanceándose a cada paso. Justo antes de cruzar la puerta, de repente se dio la vuelta, corrió hacia Ye, se puso de puntitas y le dio un beso suave en la mejilla. «Te deseo un día muy feliz, Bak Ye». Ese instante hizo que el corazón de Ye casi estallara. Se quedó quieto llevando la mano a su mejilla, donde aún quedaba la ternura y el cariño puro de una niña. A su lado, Huyen observaba la escena con los ojos humedecidos. Sabía que Maya ya veía a Ye como parte de su propia familia. Después de dejar a Maya en clase, Huyen y Ye fueron juntos al mercado. El camino del pueblo se extendía bajo el sol dorado y los dos caminaban uno al lado del otro riendo y conversando. Pasaron por un puesto para escoger cerdos fuertes y luego compraron algunos utensilios nuevos para la granja que poco a poco iba tomando forma. En sus corazones, un futuro lleno de esperanza se abría. De pronto Ye redujo el paso y su voz sonó más seria. «¡Huyen!». Estaba pensando, ¿y si pasamos por la casa de Adam un momento? Hace tiempo que no visitamos a su madre, y también espero poder ver a Adam. Él fue un benefactor y para mí un verdadero amigo. Huyen lo miró y asintió con dulzura. Yo también quiero. Voy a comprar unas frutas para llevar de regalo. Tal vez, esta vez podamos encontrarnos con Adam. En los ojos de Huyen brillaba la confianza y la esperanza. En el corazón de Ye, en cambio, había una emoción difícil de describir. Ese encuentro traería alegría o revelaría algún secreto. El camino hacia la casa de Adam parecía alargarse lleno de expectativa y de nervios. El camino de tierra serpenteante llevaba a la pequeña casa de la madre de Adam, escondida bajo la sombra de un viejo árbol. El sonido del viento entre las hojas y el olor a tierra mojada tras la lluvia aún flotaban en el aire. Ye y Huyen avanzaban cada uno con el corazón latiendo a un ritmo distinto. En las manos de Huyen, una canasta de frutas frescas. En el corazón de Ye, recuerdos que nunca se habían borrado. Al llegar frente al viejo portón de madera, Huyen llamó suavemente. Un momento después la puerta se abrió y allí estaba la madre de Adam. Sorprendida, sus ojos se entrecerraron y de pronto una sonrisa cálida iluminó su rostro al reconocer a Ye. «Ye, has vuelto, hacía tanto tiempo que no te veía», dijo con voz temblorosa. Ye inclinó la cabeza en señal de respeto. Pero antes de poder responder desde dentro, se escuchó una voz grave y familiar. «Mamá, ¿quién ha llegado?». Los pasos se acercaban poco a poco y entonces Adam apareció. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Adam seguía siendo el amigo de antaño, la mirada profunda, el porte sereno, pero en su rostro se notaba una emoción difícil de ocultar. Ye quedó paralizado con los labios temblorosos. Se miraron fijamente y en sus ojos se mezclaban la alegría y una oleada de recuerdos que regresaban como un torrente. Ye no pudo contenerse más, avanzó rápidamente y murmuró con la voz quebrada. «Adam, ¿eres tú de verdad? Después de tantos años al fin volvemos a encontrarnos». Adam lo sostuvo con fuerza por los hombros, su voz ronca de emoción. «Ye, aún nos debemos muchas palabras no dichas. Hoy, dejemos que las lágrimas lo digan todo». Los dos hombres se abrazaron en el umbral de la casa con lágrimas resbalando por sus mejillas. No eran solo por la nostalgia, sino también por la felicidad de comprobar que la amistad, la hermandad nunca se había perdido. A un lado, Huyen sostenía la canasta de frutas sonriendo en silencio. En su interior, la alegría se expandía porque entendía que en ese momento Ye no solo recuperaba una parte de su pasado, sino también un nuevo apoyo para el futuro. La pequeña cocina se llenaba de risas. Sobre la mesa estaban los manojos de verduras frescas que Huyen acababa de lavar, las lonchas de carne que Adam cortaba con cuidado, mientras Ye se ocupaba de encender el fuego con sus manos ásperas, moviéndose con la destreza de tantos días de trabajo en el campo.
El humo se elevaba en espiral y el aroma se extendía trayendo recuerdos de tiempos pasados que todos deseaban volver a vivir. Maya corría por la casa, a veces ayudando a su madre a llevar los platos, a veces pidiéndole a Adam que le cortara otra rodaja de manzana. La risa cristalina de la niña se mezclaba con las animadas conversaciones de los adultos, haciendo que aquella casa, antes silenciosa, se llenara ahora de vida. Adam se sentó, miró alrededor y sin darse cuenta una sonrisa rara se dibujó en sus labios. No imaginaba que después de tantos meses de distancia pudiera volver a compartir un momento así con personas tan queridas, una comida sencilla pero tan llena de felicidad que conmovía. Mientras todos estaban reunidos alrededor de la mesa con los platos humeantes en el centro, Uyen habló de pronto con la voz cargada de emoción. «Hermano Adam, en estos días, Ye y yo hemos trabajado juntos para reconstruir todo. Ahora tenemos un hogar nuevo con la risa de una niña con manos que se apoyan mutuamente. De corazón espero que vengas a visitarnos seguido que te quedes a comer con nosotros. Porque para nosotros, no eres un invitado, eres parte de esta familia». El ambiente se detuvo por un instante. Adam levantó la mirada con los ojos ligeramente enrojecidos. Dejó los palillos sobre la mesa, miró a Ye y luego a Uyen y dijo con voz grave pero sincera: «Gracias a los dos, hoy no solo he recuperado a un amigo, también he encontrado un hogar donde mi corazón vuelve a sentirse cálido». Todos rieron, chocaron las copas dejando que la alegría se mezclara con el humo de la cocina y el sabor dulce de la comida compartida. Aquello no era solo un almuerzo, sino el comienzo de un nuevo camino, un camino de unión, de cariño, de una familia que se abre y crece.